Aquí somos así, en Capital Radio. 10 menos 14, les habíamos anunciado ya ayer en el nacimiento de este invento que pasarían por aquí muchos especialistas en oratoria, muchas gentes dotadas del don de la palabra. Por ejemplo, estará aquí Luis Ignacio González, que hace el sonido perfecto de la voz humana, y probablemente es el mejor en eso. Y está con nosotros también Héctor Urien, que ahora si les digo la profesión, pues se van a quedar un poco fríos, no sé. Narrador profesional. Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Y qué narrador profesional, cómo se vive de esto? ¿O no comes? Sí, ¿cómo? Claro sí. que cómo. Vivo de contar historias. Al final las historias, quieras que no, están tan arraigadas a nuestro ser natural que no dejamos de contar y de escuchar. Y todo el mundo le gusta escuchar historias, aún en la época del meme. Si hemos sido capaces de superar la imprenta, los libros, la radio, el cine y todo, y seguimos aquí, pues por algo será. Si te vas a cualquier civilización de esta época o pasadas, la gente ha estado contando cosas, por lo menos cosas. Y seguirá contando cosas. El meme y lo digital podrá sustituir una parte del relato, pero no todo el relato. El caso es que Héctor Urien, ya les digo, se dedica a hablar, a contarnos cosas. Es una narración, es distinto de, por ejemplo, el trabajo de descripción del que cuenta noticias. Está contando lo que ha pasado. Hay varios matices de diferencia. ¿Qué hace un buen narrador? ¿Qué tiene que saber? Un buen narrador, pues tiene que saber primero vestir con las palabras adecuadas el relato que quiere contar. La segunda problemática que tiene el narrador es ser creíble. Es ser creíble. No quiere decir que lo que vaya a decir sea estrictamente cierto, sino que alguien quiera ponerse en sus manos y suspender incluso su incredulidad para entrar en el juego del narrador, o sea, ser creíble. Y la tercera cosa es suscitar la atención de quien escucha. Llamar la atención, fíjense. Esto se aplica también, por ejemplo, para la oratoria de negocios, para gente que presenta un acto, que intenta vender algo, ¿qué tal? Mala cosa como no empiece llamando un poco la atención. Bueno, esa es parte del trabajo de cualquiera que quiera establecer una comunicación, porque la comunicación no depende solamente del emisor, depende en última instancia del receptor. Si alguien no te quiere escuchar, no hay manera. Lo que sí puede hacer el emisor es una serie de técnicas o tomar una serie de iniciativas para que la atención se suscite, para que el otro quiera escuchar. Vamos a escuchar a Héctor cómo nos cuenta una historia, después seguimos preguntándole. Estás en varios sitios de Madrid. Dime los sitios, luego los voy a repetir yo al final, pero dime los sitios. Estoy contando en un proyecto absolutamente loco y único en el mundo hispano y anglosajón hasta donde yo sé, las 1001 noches enteras, de cabo a rabo. Empecé hace 8 años y eso es en la Taberna La Banda, luego hablaremos un poco más. También estoy en la Casa Árabe y estoy en el Teatro de las Letras. ¿Cuál es la esencia? ¿Hay una esencia de las 1001 noches o no? Las 1001 noches al final es un libro... O sea, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué? Bueno, porque todas las historias que uno puede imaginar ya están contadas allí. Está hasta Batman. Todo está. Es que si hablas con los buenos y con los potentes y con gente muy preparada, hablas, por ejemplo, con Gabriel Albiac, el filósofo, te dice eso que parece desolador. Te dice, todo lo grande ya está narrado. ¿Eso puede ser? Sí, pero todo lo grande ya estaba narrado hace 500 años. La cosa no es que el hecho esté narrado, sino que tú lo narres de una manera diferente a como ha sido narrada antes y que llegue al corazón de los demás. Esa es la clave. El factor diferencial que hace el gran narrador no es el qué, sino el cómo. Pero puede ser entonces que las historias realmente dignas de pasar a la eternidad, no ya a la posteridad, sino a la eternidad, ¿ya las haya inventado alguien o ya las haya...? Pues es muy probable, porque llevamos en la historia tantísimo tiempo que realmente no son más que reinterpretaciones y readaptaciones a otros momentos de la historia. Pero bueno, eso Borges lo dice. Borges dice que solo hay 4 historias. Sí. ¿Sabes? Y Borges también lo que construye es el cuento de los monos que escriben al azar y dice, si están todos los monos tecleando en máquina de escribir al azar, él dice durante varias eternidades, lo cual ya nos descoloca un poco técnicamente, pero dice que si estuvieran escribiendo los monos durante varias eternidades, una narración sería distinta de otra, a lo mejor en una coma o en una sola letra mal puesta. Habría trillones, muchísimo más que trillones de posibilidades, pero dice que al final todas las historias estarían ya escritas ahí por los monos. Sí, pero lo que pasa es que la historia es como un cuadro al final. Si la historia está contada, verdaderamente mostrada, tú, como en un cuadro, te puedes fijar hoy en una cosa y mañana en otra. Imagínate un cuadro de infinitos detalles. Pues eso es el cuento de Caperucita Roja. Es un cuadro de infinitos detalles. Te fijes en uno, te fijes en otro, te va a acompañar toda tu vida. Y cuando cuentas de otra manera, como haces énfasis en un lugar o en otro, o juegas de otra forma, da la sensación de cuento diferente, pero es el mismo siempre. Con Héctor Urien, a nadie escucharán narrar así
Historia de ciervos, de eclosión de árboles en flor, de cerezos, de cacería, de transmisión precisamente de narraciones. Es una historia norteña de un hombre que fue, como les digo, a cazar el ciervo. Sí, señor, es un cuento vegano. Cuenta en norteño Neil Gaiman que hubo una vez un hombre que fue a cazar el ciervo. Se llevó por error una pistola cargada por el nieto con un hueso de cereza. Y al disparar, aunque al ciervo le acertó, el ciervo logró huir. Al año siguiente volvió a encontrarlo, inmenso y con un cerezo en flor justo entre las cuernas. Y esta vez el abuelo, ¡pa!, lo abatió. Y la abuela hizo tantas tartas de cereza que tuvieron dulzura hasta el verano. Este cuento norteño que nos trae Neil Gaiman en uno de sus libros es muy curioso porque el cerezo en las historias florece tímidamente en todo el mundo. En Las Mil y una noches, por ejemplo, las cerezas solo aparecen 2 veces, en sendos jardines. Y a las cerezas se le atribuyen propiedades curativas. Richard Francis Barton, un hombre con la cara historiada por una cicatriz, gran traductor de Las Mil y una noches, habla de la artimaña que tiene la cereza para blanquear los dientes. A pesar de eso, sabemos por otros autores que el mismo Sinbad gustaba de entretener la tarde comiendo cerezas del cesto, quizá traídas del más lejano oriente, o quizá de Strangis, porque yo sospecho que las cerezas en su sensualidad en los arenes se las guardaban para sí. El caso es que la cereza fue viajera, como el mismo Sinbad, y aunque nació en Asia Menor, hizo travesía mediterránea hasta llegar a labios de los demonios cristianos, entre los cuales uno muy perfumado, que se llamaba Semazai, se sabe que seducía a los muchachos, susurrándoles al oído que las caricias de demonio son parecidas a pasar volando entre las ramas de los cerezos en flor. Y entre demonios y orenes que dejaba el occidente, el cerezo donde verdad hizo carrera fue en el imperio del sol naciente. Allí fue adoptado por los samuráis como símbolo de la vocación guerrera y del propósito, ya que, como decían ellos, romper la pulpa roja de la cereza para alcanzar el duro hueso es, en otros términos, realizar el sacrificio de la carne y de la sangre para llegar a la piedra angular de la persona humana. Y los samuráis entraban en batalla bajo la bandera de la flor del cerezo vuelta hacia el sol, y ornaban sus sables con racimos de cereza, y la floración de los cerezos en la primavera era espectáculo de pago, por considerarse que la belleza suprema era además la más triste, pues que los cerezos floridos en el Japón son árboles estériles, y toda esa belleza es un grito de amor que nadie escucha. Aún así, se toman infusiones de flor de cerezo en los casamientos y su floración prefigura la fertilidad del arroz, como si la regalase. Y es tan generoso el cerezo que su flor efímera, frágil y empujada por el viento, simboliza también en el Japón una muerte ideal, ligera y sutil, como el romero solo de nuestro León Felipe. Lo último que he sabido de las cerezas es que un emperador de la 13ª dinastía fue una tarde a ver un Shakespeare que le montó una compañía de cómicos italianos. Y allí aprendió tan hondo que la vida era un devenir incomprensible e ingobernable que acabó abdicando en un sobrino segundo que tenía por parte de madre y se retiró a una casucha con huerto donde echó los días al injerto del cerezo. Y eso es todo. Lo curioso es que, como dice Cunqueiro, si algo se parece en las historias es a las cerezas, engarzadas en el cesto, que siempre que sacas una, sacas otra. Y eso es lo que espero hacer aquí, Rafa, cada miércoles, cada día. Tirar de cerezas como quien tira de historias y tirar de historias como quien tira de cerezas y que una llame a la otra. Y así acabemos, como la abuela, llenos de dulzura. Héctor Urien, que pone la vida en palabra, en tradición oral, maravillosa narración, ¿eh? Por cierto, tiene que haber siempre un susto, golpe, sorpresa, tal, como que los cerezos eran estériles. Hombre, eso siempre es bueno, que haya sorpresa. ¿Te alegra la narración? Sí, lo que pasa es que la sorpresa se puede conseguir de muchas maneras, pero es verdad que es muy hermoso cada vez que aparece algo que uno no se espera, porque es lo que te saca de la rutina y es lo que provoca la poesía y el humor, lo posible. Has trabajado, decimos, lo explotaremos también muchísimo, las 1001 noches. Una pregunta que no sé si es para nota. ¿Cómo le explicamos a quien no ha leído a Shakespeare y cree que eso es un ladrillo, que en lo tuyo aparece por todas partes y en lo mío también, que don Guillermo era un monstruo maravilloso? Y sobre todo, eterno. Bueno, primero hay que ponerlo en situación, claro, y las palabras que él utilizaba y los elementos que él utiliza son de la época que son. Pero Shakespeare, como dice Harold Bloom, es el hombre que inventa lo humano. Es el hombre que, sobre todo, genera unos personajes con unas reacciones y con una profundidad tan maravillosa que es imposible no reconocerse en algunos momentos de Shakespeare. Aparte, tiene un humor
que bueno, iremos desgranando, como lo de las cerezas, iremos desgranando a Shakespeare porque yo hablo mucho de él. Y mismamente la semana que viene te voy a traer un trocito de Shakespeare como cuento. Que escribió también lo de me atrevo a hacer todo aquello que es digno de un hombre. Quien se atreve a más no lo es. No lo es. Pero sí podía con todo, don Guillermo, sí. Es maravilloso. Frases, personajes, momentos, situaciones que genera. E inicios. Tiene una obra de teatro donde el que entra es el rumor, con un traje lleno de lenguas, y que viene hablando, el Enrique IV, la segunda parte. No, Shakespeare es quien no lo ha descubierto, lo envidio, porque tiene muchas maravillas por vivir. Hombre, le queda un tesoro ahí por descubrir. Por eso le queda un montón. Héctor Urien, narrador profesional. Taberna a la Banda, para quienes puedan acercarse a Madrid. Taberna a la Banda los martes. Y en el Teatro de las Letras... Taberna a la Banda los martes a las 9 y en el Teatro de las Letras este viernes 20 y este sábado 21 a las 10:30. Pero te encuentran en internet, claro. Bueno, en tu Héctor página Urien, simplemente. No hay pérdida. Héctor Urien, no hay nadie más que yo. Eso es una suerte. Héctor Urien, el Urien sin H, todo junto, Héctor Urien, ahí lo encuentran. En fin, intentaremos ir aprendiendo de Héctor a hablar correctamente, a poder blasonar un poco más del don de la oratoria y de quedarnos satisfechos de cada cosa que hemos contado y de que eso haya sido provechoso para muchos. Gracias, Héctor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rafa.